Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Miércoles invernal aquí en La Habana. Sí, la jornada ha amanecido nublada, húmeda y muy fresca. La temperatura, estamos abrigados, hay que protegerse bien. Recuerden que somos una nación muy poco preparada para cuando bajan las temperaturas. Hay muchísimas personas vulnerables y las casas. ¿Para qué hablar de las casas? Las malas condiciones que tienen para cuando los vientos soplan más fuertes o el termómetro se cae. Yo estoy aquí con un café ya servido para contarles los temas principales de este 7 de febrero de 2024. Así que me voy a dar un sorbito largo porque estamos en mitad de la semana, en la jornada puente, en el día ombligo. Después de este buchito sin una gota de azúcar, eso sí, ya saben que me gusta amargo el café, les comento que muchas veces tengo que responder a la pregunta de si hay dinero en Cuba, si hay mucho dinero en Cuba. La gente cree que pues en este país no se da el caso de personas que derrochan, que se pueden permitir lujos, y lo cierto es que para nada, sí que hay mucho dinero en Cuba. Lo que pasa es que está en unas poquísimas manos, digamos en unas contadas manos, pero de vez en cuando ocurre algo que destapa esas finanzas sumergidas, ese lujo, ese dinero que circula muchas veces lejos del alcance de la mayoría, pero que está presente en la realidad cubana. Por ejemplo, se ha sabido la noticia de que una cubana residente en Tampa, Florida, esto es en Estados Unidos, fue acusada este martes por la Fiscalía Federal de ese distrito de trasladar de manera ilegal nada más y nada menos que $100,000 desde Cuba a ese país. Voy a repetirlo, $100,000 llevaba esta cubana en su equipaje y en parte de su ropa para introducir a Estados Unidos. Pero no eran solamente esos 100,000. Cuando buscaron el historial de esta mujer de 38 años que ahora enfrenta una pena de hasta 5 años de prisión si es hallada culpable, pues cuando buscaron el historial de viajes resulta que había viajado a la isla en el último año 45 veces. 45 veces había viajado esta cubana residente en Tampa en el último año a la isla desde Estados Unidos. Por lo tanto, no hay que ser muy hábil en las matemáticas para calcular que si en esta ocasión intentaba introducir a territorio estadounidense $100,000, ¿cuánto no introdujo en las decenas de viajes pasados? Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Se preguntarán muchos de ustedes que viven fuera. De varias cosas. Muy probablemente viene dado por la recaudación que hacen negocios prósperos como restaurantes privados, hostales de lujo, que muchos turistas les pagan directamente en dólares en el llamado verde, o irónicamente la moneda del enemigo en Cuba, y después que recaudan cierta cantidad lo sacan del país. También de operaciones inmobiliarias que se pagan en efectivo y hay que sacar ese dinero porque, entre otras cosas, nadie confía en depositar $1 en un banco cubano porque inmediatamente es reconvertido en esa pseudofinanza que es la moneda libremente convertible, que ni siquiera existe en papel. Por tanto, cada dólar que la gente atesora y que no se usa en los gastos cotidianos, trata de sacarlo del país. También puede ser dado por el negocio de remesas informales o ilegales que, como saben, pues compite con bastante éxito con las redes oficiales de envío de remesas, que por cierto ahora mismo muchas están paralizadas por el supuesto virus que afectó a la corporación militar Cimex y que ha lastrado el envío de remesas a la isla por los canales oficiales. Así que entre la remesa informal, el mercado inmobiliario en efectivo y los negocios privados que recaudan dólares, todo esto puede haber sido parte del dinero que traslada esa cubana, pero ¿saben qué? Muy probablemente sea dinero que se está sacando del país de las manos apalancadas de los generales convertidos en gerentes, de los verdeolivos que han abrazado el traje y la corbata, de ese sector pudiente ahí arriba que atesora buena parte, muchísima parte del dinero que se mueve en esta isla.
En tiempos en que el éxodo masivo ha traído además como consecuencia el abandono de miles y miles de animales domésticos en las calles cubanas, pues resulta un alivio leer la historia de Brandy, una historia que llevamos desde este martes en las páginas del diario 14 y medio y habla de un perrito que su familia de Santa Clara emigró hace más de un año por la ruta, la llamada ruta de Centroamérica o ruta de los volcanes hasta llegar a Estados Unidos. Esa familia organizó que unos parientes o amigos cuidaran a Brandy todo este tiempo en la isla y finalmente ha logrado reunificarse con sus dueños en Miami, Estados Unidos. Hizo eso sí un periplo complejo, tuvo que volar a México el perrito a través de redes que vinculan la solidaridad, el deseo de ayudar a la reunificación entre mascotas y dueños, pero también que, digamos, ganan dinero con todo este mecanismo. Por ejemplo, la familia de Brandy tuvo que pagar más de $2.500 para poder tenerlo en su nueva casa en Florida, Estados Unidos. Alrededor de $2.500 o un poco más, y el trayecto incluyó una parada en México y de ahí siguió hacia su destino final. Esta es una historia, señoras y señores, que reitero, las pueden leer en nuestras páginas, pero hay miles de historias diferentes y trágicas porque simplemente la falta de conciencia sobre la protección, el cuidado y el amor a los animales se extiende por la sociedad cubana. El Estado apenas tiene normativas o leyes que regulen esta situación, y además la crisis económica y el desabastecimiento de alimentos ha hecho que muchas personas boten a sus perros, a sus gatos a las calles, o simplemente no compartan la pequeña ración de sus platos con esos animales callejeros. La palabra desalojo fue un término bastante prohibido en la propaganda oficial, el discurso oficial cubano, para referirse a la realidad de esta isla en los últimos 60 años, porque para ese discurso oficialista, muy ideológico, el desalojo, el sacar por la fuerza, con cierta violencia a alguien de la casa donde vive, ya sea por un motivo o por otro, era algo del pasado, era algo de la Cuba republicana, de la Cuba capitalista. Sin embargo, señoras y señores, todos sabemos que los desalojos continúan. Por ejemplo, la pasada semana recibimos varias denuncias en nuestra redacción del desalojo de decenas de familias que estaban viviendo en un edificio además en ruinas, con parte del techo derrumbado hace años, con apuntalamientos de madera, sin verjas en los balcones, con la madera de las puertas y ventanas arrancadas hace años. Pues estas decenas de familias estaban viviendo en el inmueble de la calle Factoría número 70, esto es en el municipio de La Habana Vieja. Habían entrado allí por desespero. ¿Quién va a querer vivir en una casa a punto de derrumbarse, tener que dormir cada noche con la zozobra de que el techo le va a caer encima a él o a sus hijos? ¿Quién va a querer vivir así si no es alguien desesperado, alguien urgido, alguien absolutamente en el límite de la urgencia vital? Bueno, pues ese era el caso de estas familias que habían venido, muchas de ellas del oriente cubano, estaban, como dicen las autoridades, ilegales en La Habana, como si se pudiera estar ilegal en el país donde uno nació. Sin una dirección del carnet de identidad en esta ciudad, pues están condenados a lo peor, a los salarios más bajos en empleos informales, a meterse literalmente en casas abandonadas para poder tener un hogar donde vivir. Esta situación fue así durante un tiempo hasta que las autoridades han tomado acciones y han desalojado a estas decenas de familias. Hay algunas imágenes y videos que ya están circulando que parten el corazón, porque imagínense que en pocas horas tuvieron que evacuar sus pocas pertenencias, que no por ser paupérrimas y pocas podían ser imprescindibles. Son todas las propiedades de esas personas: un ventilador, una vieja lavadora, unos tanques para guardar agua, y así tuvieron que salir con lo puesto y con lo poco que pudieron llevarse entre las manos, porque la policía y un amplio operativo policial los desalojó, sí, los desalojó del edificio de la calle Factoría número 70. La explicación oficial: que el inmueble está en peligro de derrumbe. La realidad es que esas personas ahora mismo ya no tienen ni siquiera ese techo en peligro de derrumbe.
Ana Mendieta, la cubanita que dejó una honda huella en el arte internacional a partir de su mirada muy irreverente para la época que le tocó vivir, también por el uso de su propio cuerpo como pieza artística, está siendo homenajeada en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en España hasta el próximo 19 de mayo. La muestra lleva por título En búsqueda del origen y reúne más de 100 obras de Mendieta. Esto incluye videos, esculturas, instalaciones, pinturas y claro está también dibujos. Recuerden que Mendieta pues marcó una impronta muy importante y pues fue también su propia vida determinada por sus experiencias, como el haber sido una niña de la Operación Peter Pan, ese éxodo de menores de edad que se dio en Cuba en los años 60, marcado por el impulso de los padres de salvar a sus hijos de la impronta autoritaria que ya pues había tomado para ese entonces el régimen cubano, que ya sabemos todos los problemas que nos trajo. Bueno, pues Ana Mendieta fue una de esas niñas Peter Pan. En Estados Unidos desarrolló su principal labor artística y murió trágicamente en un incidente que está rodeado de preguntas, de interrogantes y de acusaciones al caerse de un piso de un altísimo edificio en Nueva York. Pero ahora nos vamos a quedar con su vida y su arte, y para eso vale la pena acercarse al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León hasta el próximo mes de mayo y sumergirse en esta búsqueda del origen. Y con esto sí, me despido hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.